a este lugar. Quiero que por un momento estemos pensando en un momento o en una circunstancia vergonzosa que hayamos pasado, y que apenas nos ha pasado eso, miramos para todas partes a ver, rogando que nadie se haya dado cuenta. Algo que haya caído usted de una manera chistosa y usted espera que nadie se haya dado cuenta. O de pronto usted llegó a la casa cuando de pronto sintió como aire y resulta que se dio cuenta que el pantalón estaba roto, ¿cierto? Es vergonzoso y dice, uy, ojalá que nadie se haya dado cuenta. Desde la aparición del pecado, desde que el pecado tuvo su inicio en la raza humana, los seres humanos hemos tratado de ocultar la vergüenza. Hemos tratado de ocultar la vergüenza, pero no es el tema que nos ocupa esta mañana. Vamos a hablar esta mañana no de ocultar la vergüenza, sino de las consecuencias de ocultar o de encubrir el pecado. Entonces no vamos a hablar, quise tomar como ejemplo las cosas vergonzosas que nos pasan, accidentes y cosas como esas, pero eso no tiene mayores consecuencias. Las principales consecuencias vienen cuando nosotros tratamos de ocultar aquellas cosas que sabemos que han ofendido a Dios. Encubrir el pecado sí es algo muy, muy grave. Por eso es importante que nosotros lo consideremos. Y esta mañana vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, la semana pasada estuvimos hablando acerca ¿se acuerdan? Del origen y las consecuencias primarias del pecado, ¿cierto? Cómo empezó y todo este tema. Ahora vamos a ver, ya hemos pecado, bueno, hemos sucumbido a la tentación, hemos pecado y estamos tratando de cubrir ese pecado. Entonces la semana pasada recuerdo que mencioné un animalito con el cual nos identificamos muchas veces. ¿Cuál animal mencioné? El gato, ¿cierto? ¿Qué hace el gato? El gato ensucia y luego tapa. Entonces a veces nosotros tratamos de hacer de la misma manera. Ensuciamos y luego tratamos de cubrir. O sea, pecamos y tratamos de que nuestro pecado no se vea. Pero el problema no es que sea o no visible. El problema es que hay pecado y que el pecado es ofensivo para Dios. La respuesta correcta para el pecado es confesar y apartarse. De eso vamos a estar hablando la semana entrante. Ese no es el tema de esta semana. Hoy vamos a hablar de las consecuencias por no hacer lo que debemos hacer, que es confesar, sino que nosotros lo que hacemos es encubrir el pecado. Muchas veces lo que hacemos es encubrir el pecado. Entonces vamos a leer en el libro de Salmos, en el capítulo 32, Salmos 32, versículos 1 al 5. Salmo 32, versículos 1 al 5. ¿Estamos ahí? Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, podemos subrayar esa frase, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Quise que subrayáramos esa frase inicial allí que dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Porque encubrir el pecado o tratar de ocultarlo trae consecuencias serias para nuestras vidas.
Vamos a ver primero quién encubre el pecado. Vamos a estar mirando quién lo encubre. Vamos a mirar, bueno, recordamos al comienzo Adán y Eva trataron de esconder su pecado. Génesis 3, el versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces vemos al comienzo a la primera pareja en el huerto del Edén. Dios les había dicho: no coman del árbol de la ciencia, del árbol del conocimiento, porque el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Vimos cómo tuvo su origen el pecado cuando la serpiente viene y dice: no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que de él coman van a ser iguales a él, sabiendo el bien y el mal. Y ahora ellos experimentaron el pecado de manera experimental, comieron el fruto del cual Dios les había dicho que no comieran. Y cuando ellos comen, empiezan a experimentar las consecuencias del pecado, sienten vergüenza que no sentían antes. Y ahora, ¿qué hicieron? Trataron de solucionar el problema. Cuando usted mira la palabra del Señor, usted se da cuenta que Dios le pregunta al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Dios sabía dónde estaba? Claro, él sabía dónde estaba. Pero cuando Dios pregunta: ¿dónde estás tú?, realmente esa no es la pregunta que le está haciendo. Es una manera de decirle: ¿qué hiciste? O sea, tienes una oportunidad para que confieses que has hecho lo malo, que te has equivocado. Pero, ¿qué hacen ellos? En lugar de abrirse y confesar su pecado, en lugar de darle el tratamiento que el pecado merece, que es la confesión y el apartarse de ese pecado, entonces, ¿qué hicieron ellos? Trataron de cubrir, que no se notara su pecado, que no se notara, entonces, en este caso, su vergüenza, y cogen hojas de higuera, se hacen delantales y se las ponen encima para cubrir su pecado. Están encubriendo. De ninguna manera vemos que Adán y Eva quieran voluntariamente confesar el pecado delante de Dios. Ellos no quieren reconocer delante de Dios que han hecho lo malo. Ellos no quieren reconocer delante de Dios que ofendieron a Dios con su conducta. Sencillamente quieren ocultarse para que no sea visto su pecado. No quieren que su pecado quede al descubierto. Entonces, y vemos que esa tendencia que empezó con ellos ha continuado a lo largo de la historia de la humanidad. Vemos que más adelante, otro ejemplo de alguien encubriendo el pecado, es el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 15. Primero de Samuel 15, 15, dice: y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Vemos aquí otro ejemplo, y es el rey Saúl. Bueno, vamos a remitirnos un poco a la historia. Cuando el pueblo de Israel subía de la cautividad de Egipto, iban para la tierra prometida, llegaron hasta el pueblo de Amalec, y ellos querían pasar por el territorio de los amalecitas, porque era el territorio más cercano para ir a la tierra prometida. Cuando ellos quisieron pasar a través de ese territorio, pidieron permiso a los amalecitas, y los amalecitas no les quisieron permitir el paso. Esto que los amalecitas hicieron disgustó extremadamente a Dios. Dios estuvo disgustado con ellos, y entonces dijo: los voy a destruir, voy a acabar con todos. Y llegó el momento de esa destrucción. No lo destruyó en ese momento, pero llega el momento de la destrucción, ya cuando ha escogido a Saúl como rey para Israel. Y entonces le dice al rey Saúl, que fue el primer rey que tuvo Israel, le dice a Saúl que vaya y destruya a los amalecitas. Dice: vaya, destruyalos a todos. Mate a mujeres, a niños, aún los niños de pecho, mátelos. Mate las ovejas, mate las vacas, mate todo. Acabe con todo, porque Dios había dicho que raería de la faz de la tierra a Amalec. Llega Saúl, se va con su ejército, toman a Amalec, pero resulta que a él les parece mejor hacer las cosas a su manera. Y entonces vieron las vacas, las ovejas, las mejores, las más bonitas, las gordas, y pensaron: está como bueno estas ovejas, estas vacas,
para llevarlas y presentárselas a Dios como un sacrificio. A Dios le agradan los sacrificios, vamos a llevarle un sacrificio a Dios, y escogieron lo mejor con ese propósito de llevárselo a Dios como un sacrificio. Pero al hacer eso se olvidaron de la orden de Dios. Por eso adelante Dios les dice, ¿qué es más agradable para Dios? ¿Se complace Dios en los sacrificios o en las ofrendas o en la obediencia? ¿Qué es lo que le agrada más a Dios? Entonces Dios dice, es la obediencia. Pero entonces notemos cómo Saúl trató de... Saúl sabía que había hecho lo malo. Saúl sabía que había desobedecido a Dios. Cuando el profeta Natán llega para confrontarlo, él ¿qué dice? El versículo que acabamos de leer. El pueblo le pareció bien al pueblo escoger de lo mejor y guardarlo para traerlo y presentárselo a Dios como un sacrificio. Saúl trató de esconder su pecado de desobediencia tomando al pueblo como excusa. Entonces fue el pueblo, mire, él está diciendo, yo no soy responsable de eso, fue el pueblo. Pero el pueblo podría hacer algo que el rey no les permitiera hacer. Él es el gobernante, él tenía que, y si el pueblo decía, yo no, sencillamente debía haber dicho, no podemos llevar eso porque a Dios no le agrada. Dios dijo que acabáramos con todo, vamos a acabar con todo, y daba la orden real y tenía que cumplirse la orden. Sin embargo, al rey le pareció como bueno, y entonces participó de ese pecado. Él pecó desobedeciendo a Dios. Por ese motivo, por haber desobedecido a Dios, entonces Dios le dice, has sido cortado. Tu reino, tú no vas a ser rey ya más sobre Israel. Tu reino ha sido quitado de ti y va a ser traspasado a otro hombre mejor que tú. Entonces, porque él quiso ¿qué hacer? Quiso esconder su pecado, echándole la culpa al pueblo, esconder su pecado. Ahora vamos a pensar en otro personaje. Seguimos transcurriendo la historia. El siguiente rey, vamos a ver en el libro 2 de Samuel. Ahora miramos en Samuel, 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 8. 11:8 dice, después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Leíamos la semana anterior que en el tiempo cuando los reyes salen a la guerra, el rey David no fue a la guerra, sino que envió a Joab, su general, y le dijo que fuera con las tropas, con el ejército a la guerra. Y fueron a la guerra y él se quedó ocioso en el templo. Y un día paseándose por la azotea del templo, vio a una mujer que se bañaba y que era muy hermosa, y estaba bañándose desnuda. Él deseó a esa mujer y la hizo traer para estar con ella, a pesar de que le dijeron que esta era una mujer casada, que él no debía tener esa mujer porque era casada, que esa mujer tenía esposo. A él no tuvo en cuenta eso, se aprovechó de su condición real y hizo traer a la mujer, estuvo con ella. Como consecuencia, esta mujer quedó embarazada. Como ya era un problema y su pecado se iba a empezar a notar, ¿cierto? Porque el pecado especialmente empieza a notarse cuando la barriguita crece, ¿cierto? Ese es el que más tarde o temprano se va a ver. Aunque conocemos historias de muchas muchachas que han pasado por ese pecado y cogen y se apretan, se bajan, ¿cierto? Para que no se den cuenta que está embarazada y terminan haciéndole daño al bebé que están subiendo. Pero como vio que ya el asunto se iba a descubrir, entonces en lugar de aceptar su responsabilidad, ¿qué hizo el rey? Hombre, vamos a buscar un culpable. Entonces va y dice a Joab, hágame el favor y mándeme a Urías, al esposo de Betsabé, mándeme a este hombre. ¿Con qué propósito lo hizo venir? Hombre, lo que David quería era que viniera Urías y luego le dice, venga, descanse, ahora vaya a su casa. O sea, la idea de David es vaya a su casa, esté con su esposa, para que entonces podamos decir que ese niño que ella está esperando es suyo. O sea, lógicamente Urías no fue enterado del asunto, pero Urías, que era un hombre responsable, no hizo lo que el rey quería.
Dijo Urias: ¿cómo se le ocurre al rey que yo vaya a estar descansando allá en mi casa, que vaya a tener este relax, mientras el pueblo está en guerra, mientras el arca está con el pueblo? ¿Cómo voy a hacer yo eso? No sería responsable. Él era un soldado responsable. Y entonces, como no le pudo echar la culpa a Urias de ese embarazo que hizo, terminó por hacer, mandó un mensaje entonces con él mismo al general, a Joab, y dijo, el mensaje decía: póngalo en lo más recio de la batalla, allá donde hay más posibilidad de que lo maten, póngalo ahí para que muera. Y efectivamente allí murió. Entonces vemos cómo David trata de encubrir su pecado, que no se vea, porque a veces nos preocupa más las consecuencias o lo que se ve del pecado que el pecado en sí mismo. ¿Sí? Pero pensamos que lo importante es que el pecado no sea visto, porque pensamos que podemos ocultar el pecado. David trató de esconder su pecado. Pensamos en los demás hombres, pensemos en los impíos. Usted ve a los impíos ahí, se revuelcan en el vicio, en los pecados, en el libertinaje, en la prostitución, en los vicios, y ellos tratan de esconderse. No les interesa, ¿cierto? Al impío no le interesa esconderse. Entonces, ¿quién trata de esconder el pecado? Los que le tememos a Dios, ¿cierto? Los cristianos en este caso tratamos de esconder el pecado. Ahora, la pregunta, para hacerla más personal: ¿usted está tratando de esconder su pecado? ¿Está como que me le metí al rancho? Entonces, pensemos específicamente cada uno de nosotros acerca de todas nuestras actuaciones, y seguramente vamos a encontrar algunas actuaciones allí, o alguna actuación que sabemos que es pecado, que sabemos que ofende a Dios. Ahora, ¿qué estamos haciendo con ese pecado? ¿Cómo lo estamos tratando? ¿Lo hemos tolerado? ¿Seguimos adelante con ese pecado? ¿Tratamos de excusarnos? Para poner un ejemplo así muy, digamos, muy actual, nosotros somos muy dados, el pueblo colombiano, a criticar al gobierno, ¿cierto? Bueno, hemos aprendido que eso de criticar al gobierno es pecado, no debemos hacerlo, ¿cierto? Pero no es ese el pecado que tratamos de ocultar. A veces, los impuestos. Entonces resulta que dice: pero es que si yo tengo la oportunidad de comprar algo sin impuestos, y lo puedo comprar a un precio más económico, pues hombre, mejor no pago impuestos. O buscamos la manera de evadir el pago de impuestos. Y nosotros mismos criticamos la corrupción que hay en el gobierno, pero nosotros mismos estamos participando de esa corrupción cuando evadimos los impuestos, cuando no pagamos lo que es justo. Por eso no le voy a comprar el que no paga impuestos. Ya María aprendió, ya entonces ya no le compra sino que paga impuestos. Eso está bien. Pero nosotros, ¿cómo tratamos de excusar el hacer eso? Pero es que ¿para qué voy a pagar impuestos a este gobierno que es tan ladrón? ¿Sí o no? ¿Cuántas veces ese pensamiento trata de dominarnos? ¿Por qué voy a pagar impuestos? ¿Para que se roben la plata? ¿Para qué voy a pagarla? No, me la robo yo, entonces no pago impuestos. No estoy entendiendo eso. Si yo no pago impuestos, me la estoy robando yo. O sea, no la estoy entregando para que otros se la roben, sino que me la robo yo. Estoy tapando mi pecado con el pecado de los otros. Y entonces, para justificarlo, decimos un lema como ese: ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. El asunto es que 100 años que son comparados con la eternidad del infierno. Entonces no es nada realmente lo que es perdonado. Entonces, la pregunta es: ¿estás encubriendo algún pecado? ¿Tienes algún pecado oculto en tu vida que está afectando a ti, que está afectando a tu familia, que está afectando a la iglesia, que está afectando a toda la comunidad? Porque el pecado es como un cáncer que carcome
El pecado es algo que tomando de nosotros y nos va dañando progresivamente. A veces imperceptiblemente. Y llega un momento en que nos hacemos insensibles al pecado y terminamos por tener las conductas totalmente impías, atrayendo sobre nosotros mismos la destrucción, la ira del Señor, por encubrir el pecado. Ahora, ¿ante quién estamos encubriendo el pecado? Miremos el Salmo 139, versículos 1 al 12. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿De quién estamos tratando de ocultar nuestro pecado? ¿Podemos ocultárselo a Dios? ¿A qué conclusión llegó el salmista? ¿A dónde puedo ir que tú no me veas? Tú estás en todas partes. Tú me ves en todo momento. No importa si es de noche, si está oscuro. A veces decimos, las tinieblas me están cubriendo. Y si usted observa la mayor cantidad de personas que hacen lo malo, ¿qué buscan para hacer lo malo? Buscan la oscuridad. Porque dicen, allí nadie me vio. Pero allí dice que aún las tinieblas resplandecen alrededor de nosotros. Y allí estamos siendo observados por Dios, porque dice que lo mismo le son las tinieblas que la luz. Él ve en todo lugar, en todo momento. ¿De quién estamos encubriendo entonces nuestro pecado? Bueno, lo encubrimos de los hombres. Somos conscientes de que a Dios no podemos ocultarlo. Pero nos hacemos los bobos, nos hacemos los de la vista gorda. Y preferimos pensar que Dios no sabe, que Dios no se dio cuenta. Preferimos pensar que Dios es como nosotros y que podemos engañarlo. Se nos olvida que Él dice, ¿pensabas tú que sería yo como tú? No. A Dios es imposible ocultarle el pecado. Las apariencias solo engañan a los hombres. Vamos a mirar segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Ustedes saben, hermanos. Puede ser que hayan engañado a los hombres, puede ser que los hombres no se estén dando cuenta, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Dios sabe lo que somos, aunque engañemos a los hombres. A veces pensamos incluso que engañamos a los hombres, pero dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo se va a ver.
Las intenciones de nuestro corazón están desnudas delante de Dios. Él las conoce. Entonces, realmente, ¿de quién estamos ocultando nuestro pecado? ¿Con qué propósito lo estamos haciendo? No está bien lo que hacemos. El principal problema del pecado es que es odioso y ofensivo para Dios. El principal problema del pecado es que nos priva de disfrutar de una relación especial con el Señor. Como iglesia del Señor hemos sido llamados a tener una relación especial con el Señor. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El pecado no nos permite disfrutar de vida abundante. El pecado al cual no le damos el trámite correspondiente no nos permite disfrutar de la vida abundante a la que el Señor nos está llamando. Y vuelvo a decir, es una conducta necia, obtusa. Bueno, la semana entrante vamos a estar hablando de lo que es la confesión y cómo debemos proceder en el caso del pecado. Pero desafortunadamente el pecado no confesado, encubierto, se enquista. Y la salud espiritual se quebranta tremendamente. Ya va a ser 15 días que me practicaron esa pequeña cirugía para quitar eso que estaba allí en mi cuerpo por tantos años, que me estaba generando molestias, pero que no había sido quitado. Bueno, para que todos entiendan de lo que estoy hablando, hace unos 35 años me practicaron una cirugía por apendicitis aguda. Me tuvieron que abrir prácticamente unos 30 centímetros, casi 40 centímetros en mi vientre, para sacar todos los intestinos, lavarlos y volver otra vez a colocarlos. Cuando hacen la sutura, cuando cosen la herida, utilizan un material que supuestamente todos los organismos debieran asimilarlo. Entonces estaría un tiempo ese punto allí en el organismo hasta que el mismo organismo lo eliminaba. Desafortunadamente para mí, hay conmigo algunas personas que hacemos tolerancia a ese material. No son muchas las personas, afortunadamente, pero existimos esas personas. Y al hacer tolerancia, entonces no eliminamos el material. Y durante 30 años, eso es punto ahí molestando. Bueno, yo había sacado algunos. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en agropecuarias, y cuando iba a hacer cirugía a los animales, por ahí pequeñas cirugías que les practicaba, yo tenía mi equipo de cirugía y yo practicaba entonces conmigo también. Entonces lógicamente hacía la correspondiente desinfección, y lo que tuviera que hacer, tomaba las pinzas de burdizo, buscaba, cogía bisturí, cortaba, ubicaba el punto, cogía las pinzas, tomaba el punto y lo sacaba. Yo pude hacer eso. Pero resulta que este que me había quedado era uno que no pude cortar. Quedó ahí y me estaba molestando. Hace 33 años, ahí molestando, generando una infección permanente. ¿Qué tocaba hacer? Hay que extirpar eso que está molestando. Voy a la cirugía, me extirpan eso que está molestando, pero por tanto tiempo que eso estuvo ahí, la piel alrededor se ha debilitado. Y por eso mi proceso de curación, mi cicatrización ha sido bastante debió haber pasado ya, pero no está todavía. ¿Por qué? Porque se enquista. El pecado se enquista y cada vez va a causar más daños. Si no se quita oportunamente, el pecado va a causar más daños. ¿Por qué tomé la decisión de ir al cirujano para que sacara ese punto de ahí? Sencillamente porque ahí estaba el riesgo latente de que podría terminar siendo un cáncer.
Porque si usted no lo sabía, todos en nuestro cuerpo tenemos células que pueden tornarse cancerígenas. ¿Sí? Todos podemos desarrollar el cáncer. Y si facilitamos el ambiente para que se desarrolle, pues termina presentando. Entonces, por eso yo dije, no, hay que hacerlo. Ya había hecho varias veces, pero no había funcionado. Entonces, últimamente hicimos esta célula. Eso es lo que debe hacerse con el pecado. El pecado tiene que ser extirpado. Entre más tiempo lo deje usted ahí, más daño va a ocasionar. No piense que dejando el pecado va a terminar por sanar. Yo pensaba eso con ese punto, que eso iba a sanar tarde o temprano. Pasaba el tiempo y en lugar de sanar empezó a empeorar. No mejora. El pecado enquistado no se sana espontáneamente. Tiene que ser extirpado, tiene que ser quitado de la persona. Mientras usted lo mantenga oculta, entonces tiene que repetir las palabras de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. David enfermó. ¿Por qué enfermó David? ¿Por qué David escribió el Salmo 32? David escribió el Salmo 32 para contarnos su experiencia con el pecado. Y usted lee el Salmo 32 y empieza: bienaventurado el varón a quien Dios no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego empieza a relatar su experiencia con el pecado. Y dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras estuve callado acerca de mi pecado, envejecí tremendamente. Me enfermé. Todos mis huesos me dolían, dice David. ¿Por qué pasó eso? Dice: porque tú extendiste tu mano sobre mí. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y cuando David estaba seco por la enfermedad, cuando ya no podía hacer nada, dice David: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Extirpó el pecado a través de la confesión. Dejó de ocultar ese pecado y lo presentó delante de Dios. Pero estamos hablando de las consecuencias de ocultarlo. Entonces, mientras él mantuvo su pecado oculto, se enfermó en extremo. Las apariencias entonces solo engañan a los hombres. Los pecados que se encubren generalmente son los que están en el corazón: envidia, lujuria, codicia, odio. Hay que revisar que no haya nada de esto en nuestro corazón que estemos ocultando, porque el día que eso explote va a generar mucho daño. Los pecados que el hombre encubre son aquellos que comete aparentemente en lo oculto. Esta es la historia de un pastor que se fue para un pueblo vecino, y el pastor le gustaba la cerveza y le daba vergüenza de pronto que si él tomaba en el pueblo donde él estaba pastoreando, que lo vieran tomarse una cerveza y entonces lo iban a juzgar. Entonces, como él quería tomarse una cerveza, se fue para el pueblo vecino. Allá no lo ven, aquí no me ven. Y llegó a la cantina y pidió una cerveza. Se tomó su cerveza. Y luego el cantinero le dice: ¿se va a tomar otra, pastor? Pensamos que nadie se está dando cuenta.
pensamos. Nos engañamos a nosotros mismos. Pero el pecado sigue allí enquistado, sigue dañando, sigue carcomiendo, hasta que explota. Hablemos de la manera como el hombre encubre sus pecados, como para tratar de identificar exactamente cuál es el problema que tenemos cada uno de nosotros. Juan 3:20 dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Una de las maneras como se encubre muchas veces el pecado es apartándome de la iglesia. Entonces, ¿qué hago? Se está poniendo como la cosa en la iglesia, está poniendo como pesada. Me están como hablando mucho a mí. Eso, cada vez que voy, parece que todo tuviera que ver conmigo. Todo es el pastor, me la tiene al rojo. Eso, todos los mensajes me los dedica a mí. Eso, todos los domingos que yo voy, salgo más rasguñado que... Toca es llevar ya como un casco para librarme de las piedras. Hacerle quites. Mejor me voy de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz para que sus obras no fueran manifestadas. Entonces, no quiere que sigan mostrándole su pecado. ¿Y qué hace? Se va. Tomó las de Villadiego. Es más fácil huir que enfrentar la situación. Recuerden, la semana entrante vamos a hablar de la solución al pecado. ¿Cuál es? La confesión. De eso vamos a hablar la semana entrante. Pero el que encubre su pecado, entonces trata de huir. Me voy, no sigo escuchando, no me sigo exponiendo a la palabra, porque me van a seguir mostrando el pecado. Pero hay otra conducta que también usamos muchas veces. Juan 8, versículo 3 al 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cómo estaban encubriendo los fariseos su propio pecado? Procurando descubrir y publicar el pecado de otro. Entonces, es una conducta muy frecuente. No, es que miren lo que está haciendo fulanito, miren a fulanito lo que hace, miren a fulanito, ¿sí? Generalmente la persona que está cometiendo pecado refleja su pecado en otras personas y busca la manera de coger a esas otras personas y machacarlas, que sufra por su pecado. Los fariseos, ¿qué querían? Matar a esa mujer, ¿cierto? Porque veían su pecado. Y cuando vamos a ver el pecado, usamos un lente. Hay unos lentes que por un lado alejan y por el otro lado
acercan, ¿cierto? Y cuando vamos a mirar nuestro pecado, entonces miramos el que aleja para ver lo pequeño. Y cuando vamos a mirar el pecado del otro, miramos el que acerca para verlo grande. El pecado del otro es grande, mi pecado es un pecadito, qué pena. El pecado del otro es más grande que el mío, mi pecado es pequeño. Y entonces, ¿qué hago? Voy a descubrir el pecado más grave. Y como el pecado más grave es el del otro, no es el mío, entonces hay que publicarlo. Esa es una manera de encubrir su propio pecado. Por eso les dice el Señor a ellos, hipócritas, que tratan de sacar la paja del ojo de su hermano, pero no mira la viga que está en su propio ojo. Por eso el Señor les dice, a ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y los confronta con su propio pecado. Y acusándolos sus conciencias, ellos tuvieron que irse porque tuvieron que reconocer que todos eran pecadores, igual que aquella mujer. Pero tratamos a veces de esconder el pecado, mostrando el pecado de otro. Y normalmente en nuestras relaciones tratamos de hacer eso. Sabemos que estamos fallando, pero cogemos al otro y miramos cuál es la falla que el otro tiene para agrandarla, para que eso que yo hago no se note tan escandaloso. Pero delante de Dios está nuestra vida, está nuestro corazón, y Dios sabe lo que estamos haciendo. Entonces rehusamos la luz, procuramos descubrir y publicar el pecado ajeno, o ponemos sencillamente excusas. Génesis 3, versículo 12, encontramos cómo inician las excusas en la raza humana. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Señor, tú tienes la culpa. Tú me diste a esa mujer, mire, me diste a esa mujer y esa mujer me dio del árbol de ese que tú me dijiste que no comiera y yo comí. Pero es la culpa tuya, ¿para qué me ibas a dar a esa mujer? Te equivocaste, Señor, ¿para qué me ibas a dar a esa mujer? Poniendo excusas. Éxodo 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió a Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron, y lo eché en el fuego y salió este becerro. Vemos aquí a Aarón cuando Moisés subió al monte para recibir las instrucciones de Dios, y el pueblo empezó a inquietarse porque Moisés no bajaba del monte, y entonces el pueblo le dijo, bueno, pero ¿qué pasa con Moisés? Él no va a volver, ese se murió arriba en el monte. Eso lo que usted tiene que hacer es, háganos un Dios al que podamos adorar. Aarón, sabiendo que Dios es un Dios celoso, que no le gusta la idolatría, ¿qué hizo? Tomó todo lo que el pueblo quiso darle, zarcillos, aretes, collares, todo lo que tenían de oro se lo dieron, y con eso que el pueblo le dio de oro, ¿qué hizo Aarón? Un becerro de oro. Le dio al pueblo lo que querían, un ídolo, y les dio un ídolo, sabiendo que estaba mal. Y ahora, cuando su pecado es descubierto y Moisés le dice, bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo permitiste esto en el pueblo? Dice, no, el pueblo tiene la culpa. La excusa es el pueblo, mire, como usted no bajaba, mire, la culpa es suya, ¿para qué no bajó rápido? ¿Para qué se iba a demorar? Como usted no venía, pues tocó tomar lo que el pueblo quería que hiciera. La culpa es suya, Moisés, ¿para qué se demoró? ¿Y la culpa la tenía Moisés? ¿Sí? Desde la perspectiva de Aarón, la culpa la tenía Moisés. Desde la perspectiva de Adán, la culpa la tenía Dios. Desde la perspectiva suya, ¿quién tiene la culpa? El pastor tiene la culpa.
entonces me voy de la iglesia porque el pastor tiene la culpa. Rehusamos la luz, procuramos descubrir el pecado ajeno, presentamos excusas, pero hay uno que es peor todavía, es aquel que finge piedad. Vamos a mirar Lucas 18. (11 y 12). El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué estaba haciendo este fariseo? ¿Con qué estaba ocultando su pecado? Por medio de una conducta religiosa. Y a veces hay hombres que hacen eso, personas que hacen eso, se escudan detrás de la religión para practicar su pecado. ¿De qué otra manera podríamos entender, por ejemplo, que haya un pastor, por ejemplo, que violó a muchas de sus feligreses, que abusó de ellas sexualmente? Sencillamente porque tomó su poder, se aprovechó de él y por medio de una conducta religiosa ocultó sus verdaderas intenciones, abusó de esas mujeres y luego tapó y dijo: no, eso está bien, esto se debe hacer así, y manipuló a la gente. Y encontramos algunos que hacen eso, y por causa de esas personas que hacen eso, que se ocultan detrás de la religión, entonces se habla mal de la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque se puso una fachada religiosa y según él lo está haciendo bien. O va a la iglesia, ¿cierto? El domingo se pone su mejor pinta y llega a la iglesia, y dijo Ordóñez: en todas las puertas de las iglesias hay un transformador de caras en la entrada. ¿Se han visto se llama Emparejados, ¿no? Y ahí dice: hay un transformador de caras en la entrada. Porque en el carro vienen que se acaban a golpes, se pellizcan, se hacen de todo. Y llega y pasa la puerta. Santicos, qué santicos. Conducta mimética es una manera de ocultar a la vista de los seres humanos nuestro propio pecado. Llegamos a ser mejores, para el mimetismo, mejores que los camaleones. Desafortunadamente, ahí, que mencionamos acá con este fariseo, él estaba bien camufladito ahí, y su apariencia a él mismo se había engañado. Él pensaba que era un hombre piadoso, pero el Señor lo deja descubierto, su corazón está al descubierto. Engañamos a los hombres, a Dios no podemos engañarnos. Terminemos esta mañana hablando de los resultados del pecado, porque no podemos irnos sin pensar en los resultados o consecuencias del pecado encubierto. Volvemos nuevamente a David en el Salmo 32 y volvemos nuevamente a leer versículos 3 y 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No hay prosperidad para el que encubre el pecado. Bueno, para el hombre de Dios o el cristiano que encubre el pecado. Para el impío no pasa nada. El impío hace todo el pecado que quiere. Por eso el Señor dice: no miréis la prosperidad de los impíos, porque de todas maneras ellos están prósperos aquí, pero esa prosperidad los lleva al infierno. Pero el cristiano,
cuando empieza a obrar de esta manera, pulir el pecado, entonces no prospera. Y vemos al hombre de Dios, este varón de Dios, David, que empezó a sufrir las consecuencias de ocultar su pecado. Enfermó gravemente. Y lógicamente una persona enferma, ¿qué puede hacer? Al grado que llegó a estar David. Totalmente limitado. No hubo prosperidad para su propia vida. Pero no solo eso pasa cuando ocultamos el pecado, sino que también el servicio a Dios resulta inútil. Vamos a ver segunda carta de Pablo a Timoteo 2, versículos 19 al 21. Dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Para poder ser útil al Señor, ¿qué se necesita? Limpiarse del pecado. Hay que limpiarse del pecado. Mientras no esté limpio el pecado, Dios no lo va a usar. Entonces, acerca de la manera de obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos decir que el Espíritu Santo obra a través de nosotros para edificar a otros. Pero cuando yo tengo un problema de pecado, ¿qué hace el Espíritu Santo? Entonces deja de trabajar por medio de mí para beneficiar a otros y se tiene que concentrar en trabajar conmigo para volverme a dejar en un estado de utilidad. Dios me va a limpiar. Dios quiere limpiar a su iglesia. Dios quiere limpiar el pecado. Dios quiere que su iglesia sea santa. De hecho, Dios dice: sed santos porque yo soy santo. Y Dios le ha dado a la iglesia los recursos para que esté limpia. Uno es a través de la enseñanza, otro es a través de la exhortación y otro es a través de la disciplina. La disciplina es una manera de limpiar a la iglesia también. Entonces, ¿qué sucede con el pecado? El tratamiento que se da al pecado. ¿Cómo se trata el pecado? Quiero hacer como un inserto acá para que lo tengamos en cuenta, porque a veces empezamos a decir: bueno, pero es que en la iglesia no se hace nada, hay hermanitos que pecan y nadie les dice nada. Uno se da cuenta que están pecando y nadie toma carta en el asunto. Pareciera. Pero es que todos los procesos de disciplina no son públicos. De hecho, cuando el Señor le dice al padre de familia que cómo disciplinar a su hijo, ¿qué le dice? Le enseña que no lo haga público, que no avergüence a su hijo. Entonces uno como padre de familia, ¿qué coge? Uno no tiene que coger a su hijo y delante de todos, venga y le voy a dar. No, tiene que ir allá en privado a una habitación y allí corrige a su hijo, allí lo disciplina, porque el propósito es corregirlo y no avergonzarlo. Ahora, lógicamente hablaba alguna vez que tocará hacerlo en público. Cuando en privado no funcionó, ¿qué toca hacer? Entonces ahí va la parte pública. Entonces, ¿qué es lo que el Señor plantea a la iglesia con respecto al pecado? Porque Dios quiere sanar a la iglesia. Entonces, ¿qué hace? Dice el Señor: ¿quieres a tu hermano cometer pecado? Ve y repréndele estando tú bien solo, ¿cierto? Entonces, la primera parte con respecto al pecado de nuestros hermanos, ¿cuál es? Cuando vemos que el hermano peca, reprenderlo en secreto, a él solo. Si esa persona se apartó del pecado, ¿qué hacemos? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ahí terminó. Si no te oyere, si no hace caso, sigue en el pecado, ¿qué toca hacer ahora? Llama aún contigo a 2 o 3, para que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Entonces vienen los testigos, se habla con los testigos, se confronta al pecador, se le exhorta, se le muestra, se le enseña. Listo, segunda etapa. Culmina esa etapa.
y resulta que esa persona no se apartó del pecado. ¿Ahora qué sigue? Hay que enseñárselo a la iglesia, hay que decirle a la iglesia: hermanos, hoy tengo una noticia triste, fulanito de tal está cometiendo este pecado. Ahora, el propósito no es ponerlo en la picota pública. ¿Cuál es el propósito? De que todos los miembros de la iglesia se ocupen de ese hermanito. Entonces todos van a ir donde ese hermanito y le van a decir: hermano, por favor, apártese, es el pecado, mire, usted está trayendo destrucción para su propia vida, usted está afectando a su familia, usted está afectando a la iglesia. O sea, es un proceso de sanidad. O sea, el propósito no es juzgar, el propósito es sanar, es confrontarlo. Pero entonces, si no atiende a la confrontación de uno, no atiende la confrontación de dos o tres, entonces se requiere que toda la iglesia obre. Desafortunadamente hay un riesgo ahí, y es que hay muchos en la iglesia pues que no lo van a tomar de esa manera, y no van a querer ayudar a esa persona, y no lo van a buscar para ayudarle, sino que lo van a poner en la picota pública y van a querer juzgarlo. Pero es el riesgo que tiene el pecado. Como la adúltera, sí. Pero en este caso el propósito pero recuerden que no estamos llevando a una persona para presentarla y decirle: Señor, hay que darle piedra a este y tratarlo. No, estamos presentando delante de la iglesia para decir: hermanos, tenemos que orar por esta persona para que pueda apartarse del pecado, que el Señor lo ayude. O sea, es ayudar. El propósito de la disciplina es ayudar. No porque ya se pasó el proceso, o sea, es una persona con la que ya se ha hablado. Si no se hubiera hablado, si es que apenas cometió pecado, le dijera: no, aquí ya se pasó un proceso con esa persona. Entonces la persona está advertida, se le ha dicho, se le ha enseñado. Entonces ahora ya esa persona no va a hacer todo, o sea, necesitó más presión. Entonces se ejerce la presión de toda la iglesia. La idea es que no se llegue ahí, pero es el tratamiento que se debe dar al pecado. Pero entonces el pecado va a estar encubierto por un tiempo, porque es lo que estamos hablando hoy. Pero llega un momento en que algo hace que el pecado, sí, puede tomar la opción de que huye, pero si se va, pues se va con el problema a otro parte, porque el pecado se va con él. O sea, por eso el pecado tiene que tratarse en la iglesia, porque es que el propósito, por eso es muy importante esto, hermanos, el propósito. Cuando usted se entera del pecado de alguien, no es para que usted juzgue a esa persona, es para que usted trate de ayudar a esa persona para que se aparte del pecado. Ese es el propósito. O sea, ¿para qué ponerlo delante de la iglesia a una persona que está en pecado, que está haciendo un proceso de disciplina? Hombre, para ayudarlo, no para juzgarlo, para ayudarlo, para que todos nos concentremos en ayudar a esa persona. Mire, es como el diseño del cuerpo humano. Algo que me comentó alguien acerca del funcionamiento del cuerpo humano, tengo que investigar si es cierto, creo que es probable que sí, es que en el diseño que Dios hizo tan perfecto, el cuerpo funciona de una manera especial. Y voy a poner un ejemplo. Cuando usted va en una moto, se accidenta, normalmente, ¿qué es lo que más sufre en su cuerpo? Bueno, cuando no se accidente no es fatal. ¿Qué es lo que más sufre? Normalmente, ¿qué pasa en su cuerpo? Se fractura una pierna, se fractura un brazo, se fractura la clavícula. ¿Por qué creen que pasa eso? Porque resulta que cuando hay un accidente, el cuerpo humano fue también diseñado, toda la función del cuerpo humano se centra para proteger las áreas más vulnerables, dejando expuestas las más frágiles. Entonces todos los músculos se contraen alrededor de la columna vertebral, dejando expuesto el resto del cuerpo. Entonces por eso las fracturas de clavícula son tan frecuentes, porque al estar protegiendo la columna, ¿cómo se ve eso más evidente? Cuando usted se fractura, me pasó a mí cuando me fracturé la clavícula, pasaron varios meses que las uñas no crecían. ¿Por qué no crecían las uñas? Entonces mi esposa no se dio cuenta de eso. Pero ¿por qué no crecen las uñas cuando uno se fractura? Para que usted tenga en cuenta la próxima vez que se fractura alguna cosa, se va a detallar y verá que las uñas no le crecen.
Porque sencillamente todo el calcio que su organismo está recibiendo va a ser dirigido a donde está la fractura que debe ser sanada. Es el diseño de Dios para el cuerpo humano. Es el diseño de Dios también para la iglesia. Entonces, que el esfuerzo de los sanos se encamine a los enfermos para sanarlos. No he venido a llamar sanos, sino pecadores. La iglesia no es un lugar de sanos, sino de enfermos que necesitan ser sanados. Entonces, el tratamiento con el pecado no es juzgar y ponerle el parador, sino es aconsejar, orar por la persona, exhortarla, animarla para que se aparte del pecado y haga lo que vamos a enseñar la próxima semana que debe hacer. El que confiese y se aparte alcanzará misericordia. Pero cuando la persona no confiesa su pecado, lo está oculto, no puede hacer ningún servicio en la iglesia. Sus oraciones resultan inútiles. Vamos a Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28, 9. Dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, ¿usted no quiere oír al Señor? ¿El Señor qué hace? Tampoco lo va a oír a usted. Si usted se empecina en no oír al Señor, el Señor no lo va a oír a usted. Es lo que dice ese versículo. No lo estoy diciendo yo. Las oraciones resultan inútiles. Y el último punto. La iglesia entera se afecta. Voy a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento, Josué 7, versículo 11. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Volvemos nuevamente a la historia. Resulta que cuando el pueblo de Israel subió en la conquista de la tierra prometida, la primera ciudad que encontraron fue Jericó. En la toma de Jericó, Dios había dicho que no podían tomar nada porque esa ciudad había sido apartada para ser destruida. Entonces Dios les dijo que no tomaran nada. Sin embargo, a un hombre allí, uno de ellos que se llamaba Acán, le pareció buena cosa y vio un manto babilónico muy bonito y un lingote de oro y le pareció bueno tomarlos y guardarlos. Y fue y los escondió en su tienda. Resulta que por esa acción de Acán, Dios se enojó con todo el pueblo. Por la acción de un solo hombre, Dios se enojó con todo el pueblo. Pues era una comunidad y dice: ustedes han pecado. Y entonces tuvo que ser expuesto, ese perturbador, Acán tuvo que ser expuesto y terminó muriendo luego por causa de su pecado. Entonces, mis queridos hermanos, la iglesia somos un cuerpo. No piense que el pecado que usted comete lo afecta solamente a usted. Si yo me corto, esta mañana me corté. Yo para todo me pasan cosas para poder llevar de la ilustración. Que la cirugía que la cortada fue a propósito, que me corté para poder decir que todo mi cuerpo sufre porque mi dedo fue lastimado. Porque si para que no doliera mi cuerpo, pues sería que este dedo no estuviera en mi cuerpo. Pero si está en mi cuerpo, todo el cuerpo se va a ver afectado por lo que le pasa a este dedo. Igual pasa en la iglesia. Cada uno de nosotros es miembro de la iglesia. Por eso, mis queridos hermanos, cuando yo soy muy cuidadoso cuando vamos a hacer bautismos, y yo le digo a las personas, yo las dejo
Porque yo no puedo decir si lo bautizo o no lo bautizo. Sencillamente la persona dice, yo quiero que me bautice, yo lo único que puedo hacer es advertirle. ¿Qué le advierto? Yo le advierto a la persona cuando se va a bautizar y le digo, cuando usted se bautiza, usted deja de tener vida privada. Porque en la iglesia no existe la vida privada. Eso no existe en la iglesia. En la iglesia todo lo que hacemos nos afecta a todos. Entonces no podemos tener secretos dentro de la iglesia, cosas que hagamos y no, usted no se meta en mi vida porque es mi vida y a nadie le importa. No, sí nos importa. Somos la iglesia, somos el mismo cuerpo, no existe la vida privada. Entonces, si usted acepta formar parte de la comunidad de cristianos, usted está diciendo que nos autoriza a meternos en su vida. Lógicamente, cuando nos autoriza a meternos en su vida, también está adquiriendo el derecho de meterse en la vida de los otros. Usted se puede meter en mi vida. Si usted me ve que yo estoy cometiendo pecado, viene y me dice. Usted tiene no solo el derecho de hacerlo, sino el deber de hacerlo. Porque Dios se lo ordena. Si usted me ve que estoy cometiendo pecado y me deja cometer pecado, usted no está obrando bien conmigo, usted no me ama. Entonces, por eso entonces, como somos miembros los unos de los otros, ¿qué tenemos que hacer? Entonces tenemos que tratar con el pecado de nuestros hermanos. Como está afectada toda la iglesia, entonces ¿qué sucede? Eso sí, no está bien la palabra, mirarnos unos a otros, tenemos que cuidarnos unos a otros. Y tenemos que estar mirando. Y por eso dice, si vieres a tu hermano cometer pecado. No de una vez que se lo cuenta todo, porque eso sí sería ser chismoso, ¿no? Dice, ve y repréndele, recuerden el procedimiento, ve y repréndele estando tú y él solos. Primera parte. Si te oyó, listo, ahí terminó. Si ya apartó el pecado, listo, ya no hay más nada que hacer. Si no los oye, ¿qué hay que hacer ahora? Tome testigos. Si lo oyó con los testigos, listo, ahí termina el proceso. Si no oyó los testigos, ¿qué se hace? Dígalo a la iglesia, entonces toda la iglesia va a tratar con el hermano. Y si no le hace caso a la iglesia, no lo trate como hermano. No dice échelo. Dice tenlo por gentil y publicano. O sea, no lo consideres como un hermano tuyo. No le vas a decir hermano ya, no es tu hermano. Date cuenta que no es hermano tuyo. Que viene, que se congrega acá, pero no es hermano. O sea, hay muchos que pueden venir a la congregación y no son cristianos. Puede pasar. Entonces es lo que dice, no le dice que no, dice, déjelo ahí, porque entonces si llega, está viniendo y ahora ya la congregación lo está tratando, dice, con usted no sabemos, si usted es cristiano no parece que no, entonces lo van a tratar así como, ya no está en la misma cosa. Pero eso es el tratamiento también de la misma disciplina. Y si no aprende al final, ¿qué termina pasando? ¿Quién se hace cargo de él al final? No, según lo que dice la palabra que al final, bueno, Dios se hace cargo, pero al final dice, entrégalo a Satanás. ¿Qué es entregar a Satanás? Es dejar entonces que Satanás se ocupe de él. Ya no pudimos hacer nada como iglesia por él. Entonces que Satanás se encargue. Y a Satanás el que se va a encargar de ese trabajo. Pero ¿para qué llegar hasta allá? No tenemos necesidad de llegar hasta allá. Mire todo lo que Dios hace, cómo es Dios de misericordioso. Nos enseña, nos exhorta, nos llama la atención, nos trata de diferentes maneras y mire, nos anima. Hombre, si somos necios, entonces ¿qué dice el salmista? ¿Qué dice? Sí, dice que la vara para las espaldas del necio. Entonces, ¿usted quiere vara? ¿Por qué lleva vara? Por necio. Entonces hay nada que hacer. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude y no sigamos encubriendo nuestro pecado. Recuerden, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Padre nuestro que